¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Manu? Bueno, pues un auténtico placer estar contigo en esta defensa de la trinchera donde hablamos de dinero, donde hablamos de inversión y donde llevamos ya un par de programas hablando de activos inmobiliarios, de cómo monetizar tu vivienda al margen del alquiler tradicional. Ya hemos repasado las características básicas, las condiciones, las ventajas, los inconvenientes. Vamos a profundizar en esta materia. Bueno, porque monetizar el activo principal de los ahorradores españoles, que es la vivienda, pues no sale gratis, cuesta dinero. En el último programa pasamos muy por encima por los costes, vamos a enumerarlos ahora. Va a haber que pagar una tasación que es indispensable para calcular el valor del activo que queremos monetizar. Vamos a pagar comisiones seguramente a agencias inmobiliarias, a notarios, asesores independientes. Vamos a pagar comisiones bancarias o primas de seguros, intereses, cuando hay, por ejemplo, un producto como la hipoteca inversa, ahí va a haber una deuda con un interés que puede llegar, como decíamos en aquella sección anterior, a superar incluso el 6% anual compuesto, lo cual incrementa la deuda que luego habrá que saldar por parte de los herederos. Hay IBI, comunidad, en fin, los gastos asociados a una vivienda típicamente conocidos por todos, impuestos. Algunos productos de los que hablaremos a continuación pueden generar hechos imponibles, IRPF sobre plusvalías, aunque hay exenciones, como ya comentamos, para mayores de 65 años, si la venta de la vivienda se transforma en renta vitalicia. Hay exenciones muy importantes. También habría que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en ciertos contratos, plusvalía municipal, quizá, en transmisiones de la propiedad. Y también existen bonificaciones, reducciones, exenciones fiscales. En fin, que es un producto, es un proceso donde conviene asesorarse muy bien. No hay que ir, yo creo que sería el típico producto en que pagaría muy a gusto a un abogado o el tiempo para decirme cómo lo puedo hacer mejor, un asesor fiscal, ¿no? Vamos a ir por las vías de monetización previsional de una vivienda más habituales. El informe del Instituto Santa Lucía, al que aludíamos hace unas semanas, clasifica en 3 grandes categorías estas formas de monetizar la vivienda. La primera es la nuda propiedad. La nuda propiedad es una de las formas más utilizadas y crecientes, además, de la monetización previsional de la vivienda en España. Consiste en vender la propiedad del inmueble, lo que se conoce como nuda propiedad, pero conservando el derecho a vivir en él o incluso alquilarla durante toda la vida mediante el usufructo vitalicio. Es una solución muy atractiva para personas mayores que no necesitan dejar en herencia el bien y que sin embargo quieren liquidez inmediata sin endeudarse. Actualmente puede acceder una persona a que sea propietaria plena de la vivienda. ¿De acuerdo? Hemos dicho ya 65 años para algunos productos. Infórmense, ¿no? Cuanto mayor sea la edad, mayor valor neto se va a poder obtener de esa vivienda. Por eso es importante el requisito de edad. Y el inmueble debe estar libre de cargas y tener cierto valor y liquidez en el mercado. No se va a poder hacer la nuda propiedad con cualquier casa o terreno en el monte que no tenga un valor, ¿de acuerdo? Las ventajas de un producto como este es que dan liquidez inmediata. Se recibe una cantidad de dinero en efectivo al vender sin generar préstamos ni intereses, ¿de acuerdo? Porque lo que tiene uno es el usufructo. Él ha vendido esa propiedad, pero puede vivir en ella todavía si quiere hasta que muera, ¿no? El uso vitalicio, este usufructo, está garantizado por ley. El vendedor mantiene su derecho legal a residir o a alquilar esa vivienda mientras viva. Es una cobertura natural del riesgo de longevidad, no importa cuánto viva el usufructuario, puede seguir viviendo en esa vivienda sin penalización. Y luego, respecto a otros productos de los que hablaremos, como la hipoteca inversa, tiene unos costes muy reducidos, porque no hay intereses ni tampoco productos financieros complejos asociados, ¿no? Tiene algunos inconvenientes y cosas que se deben considerar. Lo primero es que se pierde la propiedad, se conserva el uso, pero la vivienda ya no es parte del patrimonio transmisible de esa persona. Por eso dijimos antes que si no hay herederos, pues puede ser una muy buena solución. Hay un descuento sobre el valor de mercado. El precio de venta que se obtiene con esta nuda propiedad es muy inferior, suele serlo, al valor de tasación, ya que se descuenta el valor del usufructo. Es decir, por eso es tan importante hacerlo con la edad adecuada, porque depende este valor del usufructo de la edad
del propietario y de la esperanza de vida que tenga. Con lo cual, ese descuento se va a minimizar conforme posterguemos la operación, ¿de acuerdo? Tiene una menor flexibilidad. Este producto, una vez que se vende la vivienda, ya no se puede recuperar la propiedad. La operación es definitiva. Da obligaciones de mantenimiento. El usufructuario que vive en esa vivienda va a mantenerla en buen estado porque tiene una obligación, porque la ha comprado otra persona. No va a haber que acondicionarla, ponerla bien, ¿no? Que esté en buen uso. Y los herederos, si los hay, no van a tener derecho a heredar el inmueble, salvo que lo recompren si el comprador quiere negociar con ellos o entendemos, con lo cual es irreversible. Importante esto, nuda propiedad, que es un mecanismo muy extendido en España por parte de muchos propietarios que venden de forma anticipada su vivienda con un descuento tal y como has comentado, Luis Alberto, pero con una característica esencial, y es que se mantienen como usufructuarios, pueden seguir viviendo en ella, pueden seguir usándola hasta su fallecimiento. Esto es un mecanismo a tener muy en cuenta. Claro que sí. La cuestión es que la venta de la nuda propiedad es una solución muy estable, no se incurre en deudas, es jurídicamente segura, se obtiene liquidez en la jubilación, que es lo que interesa al final, sin tener que dejar tu casa, que eso es muy importante para el jubilado, además, que pueda vivir solo, pero con la idea de que tú, bueno, pues renuncias a transmitir ese inmueble y te tienes que conformar con que lo que te van a dar va a ser seguramente menos de lo que tú pensarías que el mercado te va a pagar por esa vivienda si la vivieras, ¿de acuerdo? Aquí nadie da duros a peseta, lo que queremos es simplemente, de nuevo, complementar mis ingresos de la pensión. Esa es la clave, que estamos sentados sobre un cúmulo de ladrillos que valen un dinero y que me pueden permitir a mí vivir con bastante más holgura cuando sea yo jubilado. Vamos a ver la fiscalidad de la nuda propiedad. ¿Qué tributa el vendedor de esta nuda propiedad? Pues bueno, hay una exención en el IRPF para mayores de 65 años. Si el vendedor tiene 65 años o más y vende su vivienda habitual, esa plusvalía que se genera está exenta de tributar en el IRPF. Importante esto, ¿eh? Muy importante. Esta exención se aplica aunque solo se venda la nuda propiedad y se conserve el usufructo. Es decir, que es lo que estamos hablando. Tú vas a vender la propiedad, vas a seguir viviendo en tu casa hasta que te mueras, pero esa operación está exenta de IRPF. Importante. Muy buen beneficio. Y luego, encima, la ley no le obliga a reinvertir el importe obtenido de la venta en una renta vitalicia o en un otro producto. No, eso es dinero para tu uso y para tu complemento a la jubilación. Porque hemos visto a veces que la gente tiene en la cabeza esta idea de que no, si yo transformo mi venta de la vivienda en una renta vitalicia es cuando entonces la exención se aplica. No, en nuda propiedad no hace falta esa reinversión de lo recibido. Puedes disponer libremente del dinero que has cobrado y además exento del pago de IRPF, lo cual supone un ahorro fiscal importante. Una salvedad es que la vivienda que es objeto de este tipo de operación tiene que ser vivienda habitual. Y la ley dice que debe haber sido la residencia habitual del titular durante al menos 3 años consecutivos. Importante también tenerlo en cuenta. Residencia habitual. La venta de la segunda vivienda también tiene una exención si se reinvierte en una renta vitalicia. Ya lo vimos también antes, ¿no? Pero vamos, no es necesario. ¿Qué otros impuestos se aplican? Pues la plusvalía municipal, ¿no? El vendedor sí la va a tener que pagar, salvo que el ayuntamiento contemple alguna bonificación específica, y se va a calcular, ojo, sobre el incremento del valor catastral del suelo desde la adquisición. Cuidadito, ¿eh? Aquí estas cosas hay que hacerlas muy bien. También va a tener que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, lo paga el comprador, vamos a decir, el nudo propietario, que es como se llama, es decir, la persona a la que yo le vendo la vivienda, y el tipo general está entre el 6 y el 10% según la comunidad autónoma. Para el comprador no va a tributar en el IRPF, como digo, paga el ITP, y si lo pacta, puede a veces asumir el IBI y las cuotas de la comunidad con el usufructuario, la persona que está dentro de la vivienda. El valor de adquisición de la nuda propiedad será la base fiscal si en el futuro consolida el pleno dominio al fallecer el usufructuario. Bueno, pues importante esto de a tener en cuenta porque lógicamente los impuestos suponen una carga muy sustancial. Hay algunas ventajas como esa exención fiscal en el IRPF que estás comentando, Luis Alberto, pero hay otras de las que no te libras ni de broma, como por ejemplo, efectivamente el impuesto plusvalías, que a veces supone un susto importante para todos aquellos que adquieren o venden una vivienda. Claro que sí. Bueno, pues nuda propiedad, nudo propietario, usufructuario, palabras con las que conviene quedarse y de nuevo es una solución muy
muy, muy buena para quien quiera monetizar su vivienda viviendo en ella hasta el final de sus días. Es un producto, me parece a mí, muy conveniente. Infórmense porque puede venirles muy bien. El siguiente producto del que vamos a hablar, y quizá no acabemos de explicarlo hoy, sería la rehipoteca, o también conocida como hipoteca inversa. Es, de hecho, otro de los principales productos de monetización previsional de la vivienda y está diseñada para personas mayores, de nuevo, propietarias de la vivienda, que puedan obtener ingresos periódicos o una cantidad a tanto alzado sin perder la propiedad ni tampoco tener que abandonar su casa. La deuda que se acumule, de nuevo, esto es una hipoteca, aquí hay un préstamo con garantía hipotecaria, la vivienda, la deuda se acumula y se paga solo tras el fallecimiento del titular. Normalmente los herederos son los que se hacen cargo de esas deudas. Importante esto, rehipoteca o hipoteca inversa, que seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena porque es un producto que se ha ido extendiendo en los últimos años, pero en este caso, claro, como toda hipoteca, si haces una hipoteca inversa, estás haciendo un préstamo, es un préstamo. Claro, y aquí tiene un poco de mala fama este tipo de productos porque es como que, ¿lo van a perder mis herederos? Bueno, lo van a tener que volver a comprar si lo quieren, Si ¿no? lo quieren, claro, Es si una, no, no. efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una hipoteca inversa? Es un préstamo garantizado por la vivienda habitual del titular. Ya hemos dicho, habitual significa que has vivido en ella por lo menos 3 años consecutivos, generalmente para personas de mayores de 65 años, que se recibe en forma de renta mensual, de pago único o mixto. Como vemos aquí, el importe de del préstamo, tengo yo 3 formas de recibirlo: renta mensual, pago único, todo a tocateja, como se dijera, y mixto. La deuda, el capital más los intereses, como préstamo que hay intereses, no se devuelve en vida, sino al fallecimiento del prestatario, que es la persona que firma esta operación, ¿no? Para ver si te interesa, pues bueno, hay ventajas que, si te parece, Manu, ya vamos a comentar en la siguiente sección. Sí, nos quedamos con estas características básicas de la hipoteca inversa, pero ya hemos visto dos productos importantes. Por un lado, la nuda propiedad, que supone una venta anticipada del inmueble con la posibilidad de mantenerte como usufructuario, por lo tanto, seguir disfrutando del uso de tu vivienda con esas características fiscales, esas condiciones importantes a tener en cuenta y partiendo a la base de que te van a pagar mucho menos que el precio de mercado, como es lógico y normal. Y luego la hipoteca inversa o la rehipoteca, el poder hipotecar tu vivienda para vivir y complementar esa pensión pública, pero no deja de ser un préstamo. Y ahora, a continuación, en el siguiente programa, si te parece, Luis Alberto, profundizaremos en las características y condiciones básicas de este producto que cada vez está más extendido y es más popular. Estaré encantado de hacerlo. Pues hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.